Hola amigos, ¿qué tal? ETIAS, por sus siglas en inglés, representa el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Y en Europa, sin un ETIAS válido, no se permitirá la entrada a los viajeros de países exentos de visa. Y el día de hoy vamos a explicar detalladamente qué es el ETIAS, qué documentos se necesitarán para realizar este trámite y cuándo entrará en vigencia. Vamos con el video. El sistema ETIAS es un sistema automatizado creado para determinar la elegibilidad de los ciudadanos de terceros países exentos de visa que quieren viajar a Europa. El ETIAS no es una visa, pero sí es un documento que será necesario presentar al momento de presentarse a las oficinas de migración por el lugar donde una persona ingrese a Europa, ya sea por un aeropuerto, por vía marítima o terrestre. Actualmente, para entrar a Europa, las personas que no necesitan visa para entrar a esta zona simplemente lo hacen con su pasaporte. Pero en algunos casos, muchas personas han sido regresadas a sus países al querer ingresar a Europa y principalmente en los aeropuertos, por lo cual será beneficioso para las personas que han tenido aprobado un ETIAS y de esta manera no tendrán ningún problema a la hora de poder ingresar. Tramitar ETIAS conlleva un coste que debe pagarse para poder completar el registro en línea. Una vez que se ha pagado para la autorización ETIAS, el ciudadano simplemente necesitará tener conexión a internet para poder completar el formulario en línea. Los viajeros elegibles necesitarán cumplir con los requisitos antes de completar el formulario, y estos incluyen un pasaporte vigente, una dirección de correo electrónica y una tarjeta de débito o de crédito para pagar la tasa de ETIAS. Además, se requerirá que aquellas personas que desean viajar a Europa, específicamente al espacio Schengen, tendrán que brindar los datos biográficos como el nombre completo, nacionalidad y su fecha de nacimiento. También deberán proporcionar la información de su pasaporte y responder a algunas preguntas relacionadas con su salud y sus antecedentes. Una vez finalizada, esta pasará a ser analizada y se verificarán en la base de datos de seguridad europeas e internacionales, incluida SIS, VIS, Europol y ECRIS. Todas las solicitudes, sin excepción, serán evaluadas de forma automatizada. De esta manera, el sistema puede identificar a aquellos individuos que estén cometiendo un fraude o que puedan presentar una amenaza al espacio Schengen. Una vez que se comience a otorgar este permiso, se espera que el viajero reciba su autorización ETIAS en cuestión de minutos, aunque algunas solicitudes podrán demorar hasta 3 días hábiles en procesarse. Las solicitudes ETIAS rechazadas podrán ser apeladas si el solicitante desea hacerlo. Cuando una solicitud ETIAS es aprobada, el aplicante recibirá la notificación correspondiente en su dirección de correo electrónico. ETIAS será válido por un periodo de 3 años consecutivos para múltiples entradas y estancias de hasta 90 días. Actualmente hay más de 60 países que están exentos de tramitar una visa para entrar en el espacio Schengen. Para poder visitar países europeos fuera de la zona Schengen es necesario contactar con la embajada correspondiente, por ejemplo el Reino Unido o Rusia,
no son parte de la Unión Europea ni del espacio Schengen, por lo que tienen otras condiciones y requisitos de entrada que los requisitos del espacio Schengen. Y si no tienes clara la diferencia entre Europa, el espacio Schengen y la Unión Europea, te dejamos el link para que veas un video donde explicamos la diferencia entre estos. Y es importante aclarar que los países de América Latina que no necesitan visa para poder entrar al espacio Schengen son los que sí necesitarán tramitar el ETIAS, y los únicos países que no necesitarán este documento de ETIAS son Bolivia, Belice, Cuba, República Dominicana, Ecuador y Haití. Recordemos que el ETIAS no es una visa, no requiere una cita, justificados o un sello en el pasaporte. Y aunque aún no hay fecha de entrada en vigencia, sí se tiene establecido que será a mediados de este año 2025. Pero el costo de la autorización de viajes ETIAS será de solamente 7 euros y será válida por 3 años para múltiples entradas, pero siempre que éstas sean menores de 90 días. Y esto será para todos los países que requieran ETIAS o hasta que expire la vigencia del pasaporte. Pero una vez aprobada la fecha que entra en vigencia el ETIAS, habrá un periodo de 6 meses de gracia donde las personas podrán seguir ingresando a este espacio europeo sin este documento. Así es que actualmente no se necesita tramitar el ETIAS para poder ingresar a la zona Schengen, pero yo siempre estaré pendiente de este comunicado y lo daré a conocer al momento de ser aprobado. Si este video te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. La suscripción es gratis. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Europa. Saludos a todos.